hay relatos que se han transmitido de generación en generación. Es como cuando el abuelo se pone a platicar con los nietos o con la familia y empieza a contar anécdotas, historias, relatos. Y esas historias se van pasando de generación en generación en generación. Imagínate a un indio piel roja, como conocíamos, que está alrededor de una fogata con sus nietos, con sus hijos, y están ahí platicándole. No, pues hace muchos años, en mis tiempos, conocí al general Custer, y esto y aquello, y empiezan a platicar una serie de historias, relatos, que se pueden ir pasando al paso del tiempo, al paso de los años. Así como estos relatos, hubo relatos también en los tiempos que se escribió la Torá. Y hoy vamos a hablar de este asunto. ¿Qué son esos relatos que transmiten una identidad de un pueblo? Pero también vamos a hablar de un personaje importante en la historia de Israel, de Abraham. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Esta es la clase número 2. Estamos estudiando acerca de los patriarcas de Israel, lo que no se ha contado. Por lo general siempre, de hecho, yo mismo he dado enseñanzas acerca de Abraham de acuerdo a los relatos bíblicos en la porción que toca en la semana conocida como Parashá. Pero hoy vamos a aprender situaciones interesantes de historia, en fin. Pero antes de todo, ya sabes lo que vamos a hablar, que es, por favor, toda la información que te estamos aquí enseñando, verifícalo a través de tu investigación y al final tomarás tus propias conclusiones. Recuerden que la Torá es un libro, o más bien toda la Biblia hebrea es verdad, pero pues no todo es literal, no todo tiene historicidad. Entonces eso es importante. El objetivo de esta clase es comprender el valor y la fuerza que tienen las narraciones de la tradición oral, como parte de la memoria colectiva de un pueblo. Esa es una parte que vamos a hablar ahorita. Pero también en una segunda parte de esta misma enseñanza, de esta clase número 2, es conocer los relatos acerca de Abraham. O sea, estamos hablando la importancia y la fuerza que tienen esos relatos de las tradiciones orales, y de acuerdo a eso ahora vamos a hablar acerca de Abraham, y que es el objetivo de esta clase también, y qué mensajes se transmitieron a través de este ícono, de este personaje importante en la historia de Israel. Bien, nosotros las narraciones de la tradición oral, como decía hace un momento, como cuando está un abuelo piel roja, o puede ser de cualquier país, y está ahí con sus nietos platicándoles pues alguna tradición oral que ha pasado, como él en algún momento estuvo como sus nietos, como niño, escuchando a su papá, escuchando a su abuelo, o hasta a su bisabuelo, porque hay casos que hay así, y escuchando relatos, historias que han pasado de generación en generación. El día de mañana esos niños van a crecer y van a hacer lo mismo. Entonces son tradiciones orales que se van pasando de pueblo en pueblo. Ahora, hablando de Israel, podemos ver tres tipos de Israel cuando estamos con la Biblia, cuando estamos estudiando. Podemos ver tres tipos de Israel: el bíblico, el histórico y el antiguo. Ahora, el primero y el tercero realmente son tradiciones orales, son invenciones que muchos de ellos son invenciones que han ido pasando de generación en generación. El segundo es más válido porque pues hay más pruebas arqueológicas, pero se sabe muy poco de todo esto. El Israel bíblico, pues así como lo presenta los textos de la Biblia que tú y yo tenemos, así como nos los presenta, ese es el Israel bíblico, el relato bíblico que hemos leído por tantos años. Y es una construcción literaria, es una construcción ideológica hecha en el periodo post-exilio. Es decir,
que la parte bíblica o el Israel bíblico es la transmisión de una ideología. Yo lo escuché de un rabino, y no nada más de uno, sino de varios rabinos, que ellos están convencidos que la Torá es la transmisión de un sistema ideológico, ¿sí? Y que ha dado una identidad a un pueblo. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Está muy interesante. Estoy seguro que esta enseñanza va a ampliar más y te va a ayudar, como me ha ayudado a mí, a comprender más cuando estamos leyendo. El Israel histórico, que es la historia del pueblo de Palestina en el periodo de hierro. El periodo de hierro es entre el año 500 y el 332 aproximadamente, antes de la era común. Y pues todo eso está mostrado por la investigación arqueológica. Hay mucha arqueología y también hay escritos antiguos que respaldan muchas de las historias que hemos conocido. Pero también conocemos lo que es el Israel antiguo. Este Israel antiguo, que es la reconstrucción de la historia de Israel derivada de lo que es el relato bíblico y de lo que es el relato histórico. Entonces, esos dos forman lo que es el Israel antiguo. Ese relato es una reconstrucción de la historia y es lo que nosotros conocemos como el Israel antiguo. Ahora, muchos pueblos antiguos, cualquier pueblo que tú puedas pensar, muchos de esos pueblos tienen repertorio de tradiciones populares. Por ejemplo, a través de los cantos, a través de historietas, de anécdotas, de cuentos. Todo eso son repertorios tradicionales. Y esas son las tradiciones orales que se pueden transmitir. Una canción, a veces los abuelos están cantando alguna canción que nosotros no conocemos, pero que en sus tiempos, quizás de jóvenes, era una canción que aprendieron de su mamá o de su abuela y quizás ha sido por generaciones. Ahora, en estos relatos que yo les estoy platicando, historietas, cantos, anécdotas, en fin, mencionan cómo ellos o sus costumbres surgieron. Y también están expresando la identidad del pueblo. Entonces, a través de cantos y lo que acabo de mencionar, anécdotas, historias, cuentos, están transmitiendo el cómo surgieron sus costumbres, el por qué, un ejemplo, el por qué hay una zona especial ahí en Canaán, no comían el cerdo. Hay una historia sobre eso, el por qué no lo comían, y que después se plasmó cuando lo escribieron en la Torá, en la historia, se plasmó, pero hay una razón, ¿sí? No te pierdas las próximas enseñanzas y cursos, vamos a aprender muchísimas cosas que vamos a descubrir juntos. Entonces, este repertorio que estamos hablando de esta tradición oral es tomado como la historia del pueblo, y tiende a ser etnocéntrica, que está hablando de su etnia y lo centran en eso precisamente. Y pues también está centrado en figuras claves, en personajes claves. Por ejemplo, la Biblia se concentra en varias figuras: Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, que de hecho ya hemos estudiado un poquito acerca de Moisés y el Éxodo, ya aprendimos y ya descubrimos muchas cosas. Ahorita estamos con los patriarcas, que realmente los que están despuntando y que vamos a observar es precisamente Abraham y Jacob. Y pues bueno, Moisés, Josué, José, todos son personajes importantes en la historia de Israel, pero que fueron tomados de esa tradición oral que se ha transmitido de generación a generación. Una característica de estas tradiciones orales que son transmitidas es que proyectan las condiciones, las prácticas, las instituciones que actualmente tenían cuando lo escribieron. Es decir, todas esas tradiciones orales que se pasaron de generación, en el momento que se escribieron, usaron o lo reflejaron en las condiciones actuales que estaban pasando, que estaban viviendo. Pero esas condiciones actuales las trasladaron a la antigüedad de esa historia. Miren, vamos a ampliar esto para que quede más claro. Por ejemplo, en los relatos bíblicos, lo que tenemos, relatos bíblicos, acuérdate, es lo que está escrito ahí en la Torá, que precisamente, ¿quién habla de los patriarcas? Pues la Torá, sobre todo Génesis. Entonces, en estos relatos bíblicos hay narraciones antiguas con argumentos actuales en el momento que se escribió. Y esto pues también hace más difícil, es
¿cómo lo diré? Agranda la dificultad para poder considerar el momento que fue realmente esa historia. Su momento histórico es más difícil detectarlo. Por ejemplo, el relato de Abraham, el relato de Isaac, hablan de camellos, igual de Jacob, ¿sí? Hablan de camellos. Pero el relato bíblico, como dijimos en la clase pasada, nos están transportando que Abraham y toda su parentela fue en el año 2100 aproximadamente, antes de la era común, o antes de Cristo, o sea, no hay problema. Entonces, eso es lo que el relato quiere ubicar. Sin embargo, cuando ellos escribieron esa tradición oral, la escribieron de acuerdo a las condiciones de ese momento. Es decir, hemos dicho que a finales del siglo VIII, prácticamente el siglo VII, se empezó a escribir Deuteronomio y se terminó en el periodo persa todo lo que son los 4 libros, ahora sí que los 4 libros, ¿sí? Como dice Pentateuco, el Tetrateuco, se terminó precisamente en la época persa. Entonces, empezaron en el siglo VII, antes de la era común. En ese momento ya los camellos estaban domesticados. En ese momento ya los camellos se usaban para el comercio, para llevar cargamentos, en fin. Pero en el siglo VII. Sin embargo, la historia, cuando ellos redactaron, nos la están transmitiendo como que fue en el 2100, antes de la era, pero en ese momento los camellos todavía no eran domesticados. Fue después del año 1000. Precisamente en el siglo VII es cuando ya estaban domesticados y bueno, lo que acabo de decir. Ahora, estos relatos bíblicos que nosotros tenemos en la Torá se escribieron pensando en la situación actual en el siglo VII o en el periodo persa. En ese momento ellos aplicaron la historia como los camellos. Es como si yo dijera que quiero hablar de la historia de Jacob, cómo hacía su comercio, y como voy a redactarlo ahorita, en este momento, en este tiempo, en el siglo XXI, entonces digo, no, pues es que Jacob usaba una camioneta pick-up, una camioneta esas que traen atrás para echar carga y todo. Eso es lo que usaba Jacob para llevar todas sus mercancías. Entonces estoy hablando de una historia que sucedió hace 3000 años, por decirlo así, pero en aquel tiempo no había camionetas. Lo mismo sucedió con los camellos. Entonces, recuerden esto, por favor. Y a veces es por no poner atención, algunos piensan que la historia de Abraham, que sucedió en el siglo VII. No, yo nunca he dicho eso. Lo que dijimos en la clase pasada fue que realmente en el siglo VII, de acuerdo a los camellos y todo lo que redactan, es como el escritor, el redactor, así lo visualizó, una historia antigua, una tradición oral antigua, pero ahora sí que actualizado en el siglo VII. Bien, no nos vamos a detener porque hay muchas cosas por ver en esta clase. Las fuentes que hemos hablado, por ejemplo, la fuente yavista y la fuente eloísta, son dos fuentes paralelas, ¿sí? Pero que realmente no dependen. Por ejemplo, la fuente yavista no depende de la eloísta, ni la eloísta depende de la yavista. Son independientes, pero sí estas dos fuentes dependen de la época de los jueces. Es decir, que estas dos fuentes surgieron con fuerza en la época de los jueces, que es interesante que nosotros también estudiemos lo que es jueces. Recuerden que tenemos el Éxodo, tenemos los patriarcas, pero también es lo que es la conquista de Canaán, que tiene que ver con Josué. Eso también hay mucha información que debemos considerar para poder entrar al libro de jueces, ¿ok? Una vez que ya entramos al libro de jueces, que es cuando las 12 tribus se asentaron lentamente, que eso ya es más histórico, es más verosímil. De ahí ya viene la época monárquica, ¿sí? De los reyes, que es también otra cosa interesante que hay que observar ahí. Y todos estos procesos son pedacitos del rompecabezas que nosotros nos van a ayudar a entender, para que después del exilio, ya cuando se entregó la Torá al pueblo como una constitución, que ahorita voy a dar más información,
Entonces vamos a empezar a ver que de ahí bajando al año 300, al año 200, vamos a descubrir en qué momento nació la idea del Mesías, ¿sí? En qué momento nació la idea de un Mesías que hasta la fecha lo están esperando, ¿sí? Y cuál es la labor de ese Mesías. Cuando ya entendemos toda esta información, entonces ya podemos entrar al Nuevo Testamento o a la Biblia cristiana y vamos a descubrir muchas cosas juntos. Yo por eso digo que caminemos juntos en todo este proceso, que vamos despacio, paso a paso, pero cuando lleguemos a la Biblia cristiana, vamos a comprender y vamos a poder decir, esto no es así, esto ya es... vamos a decir, un agregado de ideologías romanas que en aquel tiempo la Iglesia Católica Romana, cristiana, que fue la que comenzó, hay muchas cosas, en qué libros hubo ediciones, interpolaciones para transmitir su mensaje. Pero bueno, eso es la Biblia cristiana en su momento. Vamos a seguir caminando juntos, vamos a seguir aprendiendo. Ahora, decíamos de estas fuentes, regresemos. La fuente J, la fuente E. La fuente J es yavista, la fuente E son los eloístas. Ahora, las narraciones de los jueces conservan algo de historicidad, algo. No estoy diciendo que todo es historicidad. Hay muchas cosas ahí en el libro de jueces, hay algunas cosas que son mitos que también debemos considerar. Ahora, estas narraciones de los jueces conservan historicidad, por ejemplo, ese lento asentamiento, como acabo de decir, de las tribus de Palestina que se fueron asentando poco a poco. Ahora es importante que nosotros consideremos a las fuentes que están interviniendo en los relatos de la Biblia, que ahorita nos vamos a enfocar en un momento a Abraham, hasta el exilio en Babilonia. Es decir, todos los relatos desde Abraham hasta el exilio en Babilonia, tenemos que considerarlos, tenemos que poner atención, sacar nuestra lupa y ver todo ese proceso desde Abraham hasta el exilio, estar observando, viendo, porque eso nos va a ayudar después del exilio, como dije hace un momento, acerca de la ideología mesiánica, ¿ok? ¿Cuándo nació y qué es lo que transmiten de acuerdo al Israel antiguo de los relatos que se han transmitido? Ahora, los capítulos de Génesis, capítulo 12, capítulo 20 y capítulo 26, estos tres capítulos son casos del patriarca donde hace pasar, vamos a hablar de Abraham, que hace pasar a su esposa como hermana. Observen ese punto, ¿ok? Ahora, cuando nosotros vemos los duplicados, es decir, hay una duplicación dentro de los relatos de Génesis que afirma la existencia de fuentes independientes, ¿sí? Por ejemplo, hablando de Abraham e Isaac, y yo les he dicho, y esto por favor en sus investigaciones, observen que Abraham y Jacob son los que despuntan como patriarcas. Más Abraham como la cabeza, el padre de la nación, Jacob despunta, pero con ciertas cosas, ¿ok? Pero Isaac, ¿qué pasó con él? Ahora, estos duplicados que están afirmando, hablando de las fuentes, la existencia de fuentes independientes, pero también hay una dependencia mutua entre estos relatos. Es posible que la fuente de los yavistas pudo recoger tradiciones antiguas, orales, y por eso las usó en su redacción. Por ejemplo, nosotros tenemos que, en lo poquito que hemos ido aprendiendo, poquito, ahora sí que paso a paso, tenemos que ver el estilo, el género literario y el tema que están transmitiendo, que están tratando en los textos yavistas, ¿sí? Y hay textos yavistas muy importantes en la Biblia, y te voy a mencionar algunos para que tú observes. Estos textos que voy a mencionar son textos de la fuente yavista. Por supuesto que esto es el resultado de los filólogos, ¿sí? Gracias a Dios hay filólogos de veras de mucho reconocimiento, de los cuales estamos aprendiendo en nuestra bibliografía. Estamos obteniendo todos estos resultados de investigación. Y por ejemplo, escritos yavistas, con esa fuente yavista tenemos Génesis 15, Éxodo capítulo 3 y 4, Éxodo capítulo 7 hasta el 10,
y Éxodo capítulo 14 y capítulo 15 son fuentes yavistas. También tenemos Éxodo capítulo 17, también del capítulo 19 del Éxodo hasta el 24 son fuentes yavistas. Y también Éxodo 32 al 34 son fuentes yavistas. Pero también en el libro de Números, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 17, son fuentes yavistas. Entonces, las promesas patriarcales y los profetas del siglo 8 y siglo 7 se acercan a la teología de lo que transmite el libro de Deuteronomio y también de lo que transmiten los deuteronomistas, que son otra fuente. Hemos hablado de 4 fuentes. Entonces, cuando hablamos de promesas patriarcales y los profetas, pues están ubicados aproximadamente toda esa redacción entre el siglo 8 y siglo 7, pero con la escuela deuteronomista. En la marcha por el desierto, cuando vemos el relato bíblico de esa marcha por el desierto, podemos ver que el relato nos está transmitiendo este mensaje. Miren, culpa, castigo, arrepentimiento, esa teshuvá, y salvación. Ahora, estas 4 palabras no las perdamos de vista en los demás relatos, porque también es usado por los deuteronomistas en el libro de Jueces, ¿sí? También en las tradiciones sinaíticas, es decir, en todo lo que tiene que ver el tiempo en el Sinaí, en todo lo que estuvieron en ese proceso durante el Sinaí, también es usado estas 4 palabras, ¿sí? Vamos a repasarlas. Número 1, culpa, castigo, arrepentimiento, salvación. Culpa, castigo, arrepentimiento, salvación. Ahora, este proceso es usado posteriormente en los otros relatos. Ahora, los redactores presentaron la Torá como la palabra de Dios, es decir, cuando ya terminaron de escribirla y la llevaron y la transmitieron al pueblo y la leyeron. Recuerden que les he dicho que ya cuando esté terminada, la primera edición terminada escrita, fue aproximadamente en el año 400, 350. Cuando presentaron ese escrito, se lo presentaron al pueblo como la palabra de Dios. Y en esa ideología de es la palabra de Dios, fundaron la vida de Israel en la era post-exilio, después del exilio. Así empezaron a formarlo y pues bueno, a partir de ese momento el pueblo empezó a tomar precisamente la Torá como la palabra de Dios hasta el día de hoy. Pero pues bueno, todo esto empezó como idea de Esdras, de Nehemías, cuando empezaron ahora sí que comenzaron ese periodo ya de asentamiento del pueblo después que regresaron de Babilonia para poder formar una identidad, y la Torá transmitía toda esa ideología de nación, pero también la ideología cultural o la ideología de cómo adorar a Dios. La actual Torá que nosotros tenemos ya no solo trata de la historia de Israel, sino que también habla de la historia de la humanidad. Es decir, que ya en el momento que escribieron, lo ampliaron más, hablando de la humanidad, pues pensando de cómo fue la creación del hombre, cómo fue la creación de todo el universo y todo lo que conocemos de Génesis 1 y 2, que hemos dicho que los primeros 11 capítulos de Génesis son la prehistoria, ¿ok? Entonces, la Torá no solo trata la historia de Israel, sino de la humanidad. Señala 3 puntos importantes. 1. La presencia de Dios en la creación de la humanidad. Es lo que está transmitiendo la Torá, la presencia de Dios en la creación de la humanidad. Número 2. La elección de Israel como una especial relación con Abraham. Entonces, aquí ya en el relato nos está mostrando que Dios escogió a Israel como una nación especial, pero que todo inició con Abraham. Entonces, chequen el dato, cómo conectan Abraham y Jacob. Eso se lo he estado diciendo. Observen, observen, observen. Número 3. El establecimiento de los ordenamientos culturales para asegurar la presencia de Dios sobre los elegidos, que es Israel. Es decir, establecieron todo lo que es la cuestión cultural, todo lo que tiene que ver con el culto,
¿sí?, de cómo adorar a Dios, lo establecieron precisamente en los escritos. Entonces ahí nosotros estamos observando que en estos 3 puntos de que habla de la nación, que es para todo el pueblo, de cómo creó la humanidad, y luego lo que estamos hablando de que Israel es el elegido y que todo comenzó con Abraham, y también establece de cómo tenemos que adorar a Dios, pues bueno, todo eso viene en la Torá. Y pues cómo debemos adorar a Dios para mantenernos bajo esa alianza, bajo esa cobertura. Pero también la Torá tiene su parte política, y ahí es donde nosotros también debemos considerar esto. Se concedió, por ejemplo, en la época persa, ya cuando entró el periodo persa, se le concede a Israel que regrese a su tierra, ¿sí?, a su provincia de Judea, pero bajo el imperio persa. Pero fue necesario hacer un documento legislativo que definiera la nueva entidad política, es decir, su constitución. Entonces, por eso se creó la Torá, y las 2 fuentes, deuteronomista y la fuente P, que es la fuente sacerdotal, la fuente D, la fuente P, que es deuteronomistas, la fuente sacerdotal, tuvieron que unirse, revisar y expandir lo que ya venían haciendo acerca de las tradiciones orales y todo, para formar lo que ya ahora conocemos. Entonces, fíjense, esto es importante que nosotros veamos. Tuvo un comienzo político, pero que en ese comienzo político también, para dar una identidad al pueblo y para decirle cómo deben adorar a Dios de una manera monoteísta, pues se formó la Torá, y pues la fuente de deuteronomista y la fuente sacerdotal se unieron para poder, pues ahora sí que revisar todo lo que ya estaba escrito y poderlo también expandir y mejorar. Es decir, que estos escritos tuvieron ediciones, ¿sí?, tuvieron ediciones hasta que quedó, como dije, hasta el año 400 o 350, en ese lapso, ya lo que hoy se conoce ya como la Torá. Pero tuvo un proceso de corrección, de ajustes, de expansión, de revisión. La composición de la Torá se debió a la presión de la autoridad persa. Y pues como contaban con esa autorización del imperio persa, entonces tenían que hacer una ley para los judíos, y el imperio persa autorizó esa ley para los judíos. Entonces, dése en cuenta que el imperio persa pues no daba paso sin guarache, como decimos los mexicanos. Es decir, van a regresar a su tierra, pero yo quiero que tengan una constitución, una ley que los gobierne, que los mantenga un orden. Es decir, ustedes internamente se van a gobernar, pero nosotros vamos a estar por encima de ustedes van a ser vasallos, pero yo quiero que tengan esa libertad de hacer su constitución para mantener el orden, porque nosotros no queremos batallar con ustedes. Es decir, les damos libertad, hagan su constitución, y ahora sí que ustedes mantengan el orden y que todo el reino se mantenga en orden. Entonces, así fue como se inició estos escritos. Y pues no hay duda que la Torá en su forma completa y definitiva es el fruto de este periodo persa. Y precisamente en el periodo persa fue cuando ya se leyó esta escritura. En los profetas preexilio no hay textos donde las tradiciones antiguas aparezcan unidas. Por ejemplo, los patriarcas con el Éxodo. Entonces, cuando estamos hablando de estos profetas preexilio, yo les he estado enseñando que deben tomar en cuenta, cuando van a ver a los profetas y su mensaje, necesitan ver si están en el preexilio, o fue durante el exilio, o son después del exilio. Y los profetas que son antes del exilio, no hay textos donde las tradiciones antiguas, como hemos estado hablando, esas tradiciones, relatos orales, tradiciones orales, aparezcan unidas entre los patriarcas, como el ejemplo, los patriarcas del Éxodo. No hay una unidad en eso. Oseas opone, ahora sí que están en una oposición a Jacob y Moshe, pero no los une en una historia de salvación como viene en el libro de Oseas capítulo 12. Es decir, Jacob y Moshe no están unidos en una historia de salvación. Ahora, hablando de Isaías, recuerden que Isaías fueron 3 partes.
¿sí? El primer Isaías del 1 al 39 y del 40 al 55, segundo Isaías, y el tercer Isaías del 56 hasta el final, 66, son en diferentes épocas. El segundo Isaías, que es el que vamos a hablar ahorita en este momento, es el primero que habla de Noé, el segundo Isaías. Pero ya chequen que el segundo Isaías estamos hablando de un tiempo durante el exilio. El segundo Isaías, en el Isaías, ahora sí que capítulo 54:9, menciona también a Abraham y a Sara en el capítulo 51:2. En el 54:9 habla de Noé y en el 51:2 habla de Abraham y de Sara. Ahora, también este mismo segundo Isaías habla del Éxodo. Está en el capítulo 43 del 16 al 21. Entonces, habla del Éxodo como lo había hecho antes el profeta Amós y el profeta Oseas. O sea, chequen cómo la tradición oral había un mensaje de una salida de Egipto, ¿ok? Que pudo haber sido los Ixos o con los Chasus, o fue una mezcla de los dos en la época premonárquica, es decir, en el año 1000 aproximadamente pudieron nacer, como lo hemos dicho, pudieron haber nacido todas esas tradiciones orales que fueron pasando de generaciones, ¿sí? Hablando de una salida, de un éxodo. El tercer Isaías conoce nada más a Abraham en el capítulo 63:16. Nada más conoce a Abraham. Ahora, también también conoce a Jacob en el 58:14 y a Moisés en el 63, capítulo 63, 11 al 12. Es decir, el tercer Isaías no solo conoce a Abraham, conoce a Jacob y conoce a Moshe. Tres personajes importantes, tres personajes que son íconos, que son que transmiten una identidad étnica, una identidad de pueblo, de estirpe, que es Abraham, Jacob, Moshe, personajes importantes. Lo menciona el tercer Isaías, 63:16, 58:14 y 63:11 al 12. Ahora, los acontecimientos y personajes que hemos estado hablando formaban parte de la memoria colectiva de Israel. Hemos estado hablando de la memoria colectiva que se ha transmitido. Algunos historiadores y filólogos, de acuerdo a los escritos, y también de algunas, ahora sí que información extrabíblica, han considerado que todos estos relatos nacieron en la época premonárquica. Ahora, la formación de Israel se piensa que fue entre el año 1250 y el año 1000. La formación de esas 12 tribus, y que estamos hablando que es cuando se asentaron en Palestina o en la tierra de Canaán. Y en esa formación de Israel, del antiguo Israel, es donde nacieron todas estas tradiciones orales que se fueron transmitiendo. Ahora, las tradiciones acerca de estas figuras del preexilio, nosotros debemos notar que estas tradiciones aparecen anexadas sin formar una historia continua. O sea, que está continuada, que primero fue esto y luego fue el otro. No, son historias separadas que circulaban en la memoria colectiva del Israel que se formó entre el año 1250 y el año 1000. Entonces, en esa memoria colectiva se formaron todas estas historias o estas tradiciones orales que se transmitieron, pero que no dependían una de otra, sino que estaban sueltas, pero que después las recolectaron y las unieron. Ahora, a partir de estas tradiciones que estaban sueltas en la memoria colectiva, se formó la Torá aproximadamente en el siglo VII antes de la era común. Es decir, los escribas, de veras, los escribas, los redactores, no eran cualquier persona, eran personas preparadas, eran personas que sabían escribir, pues bueno, leer y escribir. Eran personas que leían, que sabían de otras historias, que conocían, por decir, otras culturas, que sabían del código Hammurabi, que sabían, por ejemplo, en la Torá vas a encontrar muchas cosas que son del código Hammurabi, ¿sí? Por ejemplo, la entrega de la Torá a Moshe tiene que ver mucho con una figura en piedra que hay donde el dios Marduk le entrega a Hammurabi el código. Entonces hay muchas cosas que se reflejan, que se conocían, que se sabían, y pues recuerden que estuvieron ellos todos
estos personajes preparados vivieron en Babilonia y por supuesto que conocieron la cultura babilónica, leyeron muchas cosas, o vamos a decirle literaturas, historias de Babilonia, como lo que es el Código Hammurabi, de cómo se entregó el Código Hammurabi, cómo fue, pues también en la historia de Babilonia hablan de un diluvio, hablan de la creación, todo eso ellos también lo escucharon. Por eso te digo que los redactores de la Torá eran personajes muy inteligentes, eran personajes que de veras es de admirar cómo pudieron recolectar toda esa información para formar el escrito sagrado conocido como Torá. Ahora es evidente que no existen pruebas algunas de la unión de los ciclos narrativos, ¿sí? Por ejemplo, hablando de Abraham y Jacob, que en medio está Isaac, no hay una narración que los conecte, pero sobre todo he estado hablando una y otra vez acerca de Abraham y Jacob. O sea, no hay algo que los una directamente. Sin embargo, ya cuando tenían estos relatos, buscaron la forma de unirlos. Y esto contribuye, con todo esto, pues pone en duda la historicidad de estos relatos antiguos, ¿sí? Bueno, voy a seguir porque sí, ya que a veces quiero decirles algo más, pero tengo que ir paso a paso. Ahora, los escritos sagrados que nosotros tenemos, que es la Torá o toda la Biblia hebrea, son escritos sagrados, confirman que proceden de un tiempo que el judaísmo ya está plenamente organizado y reformado. Entonces, fíjense cómo son las cosas, ¿ok? Nos muestra también que es una religión monoteísta, la Torá. Nos muestra que es una religión monoteísta con leyes cultuales, con leyes religiosas, sociales, que muestran un judaísmo maduro, que nos muestra a un judaísmo ya asentado, un pueblo asentado. Y pues como esta función que tiene la Torá de transmitir todo este mensaje, toda esta idea de identidad, de cómo adorar a Dios. Entonces, lo que es Esdras y Nehemías tomaron como resultado esta obra ya realizada, terminada, para poderla pasar al pueblo. Ahora, también Esdras y Nehemías pues tuvieron un trabajo bastante difícil, no fue nada fácil transmitir al pueblo judaíta, a los que venían del exilio, pero también a la gente que no fue al exilio, que se quedaron ahí y que pues quizás los viejitos, los adultos mayores que estaban ahí murieron, pero hubo generación que salió ahí, que nació y que ahí crecieron, y que muchos de ellos no eran letrados, no eran personas preparadas en la lectura. Entonces llegan los levitas, llegan todos estos personajes, llega Esdras, Nehemías, y empiezan a enseñar la Torá y empiezan a transmitirla como la palabra de Dios, que los va a regir a tener un orden de ahí en adelante, un comportamiento, ¿sí? Y pues bueno, todo lo que acabo de decir, y que realmente tuvo esa función. Ahora, de acuerdo a los datos históricos, nos muestra que la Torá, lo que es la Torá como tal, ya hasta el año 100, el pueblo ya de esa generación de Israel ya tomaron más en serio la Torá y ya la aceptaron como tal. Es decir, que en todo ese periodo, vamos a decir del año 400 al año 100, pues bueno, entraron los griegos y bueno, vimos después la cuestión de los macabeos y todo eso. Todo ese proceso podemos ver que no todos tomaron en serio como la palabra de Dios la Torá, como así lo habían transmitido desde un principio. Recuerden que muchos de los israelitas se helenizaron, ¿ok? Entonces ya hasta el año 100, ya casi cuando iba a entrar la parte romana con Pompeyo en el año 60, estamos viendo que ya la Torá ya estaba más firme en la mentalidad de la gente y ya la respetaba más y la consideraban más como una palabra, como la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, la Biblia hebrea ha sido escrita durante la época del Segundo Templo, en el periodo persa, pero también otros libros de la Biblia hebrea se escribieron en el tiempo helenista. También eso hay que considerarlo. Ya hemos hablado de esos libros, ya en su momento podremos mencionarlos, qué libros se han escrito en esa época helenista de la Biblia hebrea, no estoy hablando de la Torá nada más. Ahora, hablando ya de las narraciones
de la tradición oral como parte de la memoria colectiva de un pueblo, vamos a hacer la conclusión. Es decir, todo lo que se ha transmitido en el pueblo de Israel, todas esas narraciones que se hicieron en el preexilio durante la época antes de la monarquía o premonárquica y también en la época monárquica, carecen de valor histórico. Esa es una verdad. Es decir, toda la tradición oral que se originó en esas fechas, en la época antes de la época monárquica y durante el tiempo monárquico, carecen de historicidad. No hay pruebas históricas, solamente la tradición oral y que posteriormente se escribió a través de los sacerdotes y los deuteronomistas plasmaron muchas de esas historias en sus libros, que estaban, pues ahora sí que empezaron a escribir desde el siglo VII y que se culminó en el siglo V. Ahora vamos a hablar de Abraham, el patriarca Abraham. Vamos a hablar un poquito más acerca de este personaje tan importante en la Biblia hebrea, tan importante en la Torah, sobre todo en Génesis, que posteriormente hemos hablado que los profetas estuvieron hablando, también no todos, algunos estuvieron hablando de este personaje llamado Abraham. Las tradiciones patriarcales son muy diferentes entre sí. Cuando estamos hablando de Jacob, cuando estamos hablando de Abraham, son diferentes. Pero vamos a hablar de primera, de Abraham. En el ciclo de Abraham, los relatos son narraciones cortas, anécdotas pintorescas y familiares, pero no tienen una secuencia interna, o sea, no tienen una secuencia. El ciclo de Jacob es un protagonista desde la infancia hasta la vejez. Los relatos están más conectados entre sí, ¿sí? Es lo que hay en esta diferencia de estos dos personajes importantes que estamos hablando de Abraham y Jacob. Ahora, geográficamente, si estamos hablando de estos dos patriarcas, geográficamente Abraham y Jacob son muy distintos. Vamos a pensar, Abraham es una figura del sur, hablando del mapa de Israel, es una figura del sur, habita en Hebrón y sus alrededores. Esa es la zona de habitar de Abraham, de acuerdo a la tradición oral. Ahora, Jacob es una figura del centro de Israel, ¿sí? Del centro de Palestina, como se conoce o se conocía antiguamente, el centro de Palestina, lo que es Siquem, Betel, también estamos hablando de la zona de Transjordania, de Harán. Toda esa zona es de Jacob. En esa zona se movió él estuvo en esa zona. Entonces estamos hablando de dos íconos, de dos personajes que están en diferentes lugares, el sur y el centro. Ahora, las primeras menciones de Abraham fuera de la Torá son con dos profetas del exilio. Por ejemplo, Ezequiel 33:24 habla de Abraham. Isaías 51, recuerden, Isaías 51 estamos hablando del segundo Isaías. El segundo Isaías se considera que fue durante el exilio. 51, 1 y 2 están hablando, tanto Ezequiel como Isaías, que son profetas del exilio, hablan de este varón, de este Abraham. Ahora, aquí en estos relatos que estos profetas nos mencionan, hablan precisamente del llamado de Abraham, que era uno solo, pero con la bendición del cielo, con la bendición de Dios, fue multiplicado. Es lo que nos está transmitiendo el relato. Ahora, se concluye, hablando de esta situación, que hacia la mitad del siglo VI, antes de la era común, había una tradición oral acerca de Abraham como el elegido de Dios, ¿sí? Que era el antepasado del pueblo de Israel, que fue el primer poseedor de la tierra que ellos ahora ocupan. Entonces, fíjense cómo ya había una tradición oral, que es lo que estuvimos hablando en el punto anterior, que había una tradición oral de que Abraham era el elegido y que se le había entregado la tierra que ahora están viviendo. Entonces se puede decir que Abraham es la figura local, ¿ok? Una figura local pero del sur de Palestina, ¿ok?
Es una figura local conocida en el sur de Palestina, un antepasado venerado por los judaítas, ismaelitas, edomitas. Todos ellos veneraban, recordaban con respeto a Abraham, ¿sí? Que se le había entregado esa tierra. Ahora, Abraham no era un nativo de la tierra de Palestina, sino el padre de todos los exiliados que volvían de Babilonia. Ahora, fíjense cómo ya estamos hablando de otra cosa. Ya el relato nos está hablando que es el padre de los exiliados, de los que vienen ya de regreso de Babilonia, vienen de regreso ya a Judá o a la tierra palestina conocida así, en ese tiempo, y ya regresan. Entonces muestran al patriarca que vive, que Abraham vivió conforme a la ley, que él pagaba los diezmos al rey y sacerdote de Jerusalén, y que también Abraham creía las promesas, porque Dios le dio promesas y Abraham las creyó. Entonces así pintaron, así escribieron, así transmitieron a los que regresaron de Babilonia, mostraron a Abraham. Ahora, eso es importante porque personas que vienen de Babilonia, que estaban sumergidos en una cultura babilónica, regresan a su tierra, ¿sí? Y quizás muchos de ellos nacieron allá en Babilonia, quizás había algunos ancianos, pero muchos eran jóvenes que nacieron allá y estaban acá, y ahora le están mostrando que Abraham era el patriarca, vamos a decir, el patriarca Abraham, vivió conforme a la ley, pagó o dio diezmos al rey sacerdote de Jerusalén, y que también creyó las promesas. Ahora, ¿con qué motivo? Para que el pueblo hiciera lo mismo, ¿ok? Porque ellos venían de un exilio. Ahora, los exiliados reciben la tierra negociando la adquisición, ¿sí? ¿Con quiénes? Con los persas. Entonces, aquí precisamente en Génesis 21, 22 al 32, Génesis 26, 15 al 33, nos están mostrando igual ese tipo de negociación de adquisición de tierras. Ahora, nosotros comparamos con el caso de la compra de Efrón para enterrar la esposa de Abraham también. Ahí se estuvo negociando para poder adquirir un pedazo de tierra para enterrar a la esposa de Abraham, Génesis 23. Entonces, todas estas enseñanzas que venían en Génesis, los judaítas estaban escuchando lo que es la Torá y estaban aprendiendo que estaban tomando una tierra, pero que de alguna manera lo estaban negociando, que en ese momento fueron los del imperio persa. Ahora, las promesas de la tierra y la descendencia numerosa, cuando vemos así las historias de los relatos bíblicos, con respecto a Abraham, de que le va a dar tierra y que va a tener una descendencia muy grande, estos dos puntos de tener tierra y una descendencia muy grande, en aquellos tiempos estas dos cosas eran muy importantes, y más para los que vienen de un exilio, para los desterrados, para los que regresaban otra vez a la tierra. Para ellos estos dos puntos de que van a obtener una tierra y que van a tener una descendencia numerosa es importante, era importante también para ellos. Entonces, cuando ellos escuchaban el relato del patriarca Abraham, de estas promesas, estaban fundamentando también de que Israel tendría esa promesa de que iban a tener esa tierra y que se iban a multiplicar. Eran deseos comunes de esa época. Ahora sí que tener tierra y multiplicarse eran deseos comunes y que se manifiesta con nuestro patriarca conocido como Abraham. Ahora, estas reflexiones teológicas que los sacerdotes, la fuente P, estuvieron transmitiendo en estos relatos escritos ya, reflejan también que estos sacerdotes, la fuente P, tenían una preocupación también después del exilio con todas las personas. Entonces tenían que fundamentar su fe de que la tierra sería entregada totalmente, que ya no estarían bajo el yugo de nadie y que se iban a multiplicar, ahora sí que sin número, infinitamente, por decirlo así. Entonces checa esta información, y que de ahí más adelante en algún punto nace la idea de un Mesías, ¿sí? ¿Y de dónde y cómo nació? Bueno, en su momento, en algún curso lo vamos a ver, ¿sí? Tenemos que ir poniendo más información.
Ahora, Génesis 17, de acuerdo a la fuente sacerdotal, presentan a Abraham, a Ismael, como los receptores de la alianza. Ahora, esto es una postura pacífica, conciliadora, y esto era importante para los que venían del exilio, que tuvieran una actitud pacífica, conciliadora, que no se pusieran rebeldes en contra del imperio, que de alguna manera les dio la libertad de regresar a su tierra, pero seguían bajo el imperio. Vamos a decir un arraigo domiciliario, vamos a decirlo así. Ya no están allá en Babilonia, ahora regresan a su tierra en Judá, pero están bajo los lineamientos de un imperio conocido como el imperio persa. Entonces, el capítulo 17 de Génesis muestran a Abraham e Ismael que muestra que sean los receptores de la bendición de una manera pacífica, de una manera conciliadora. Pero aquí hubo una situación. Esta es la fuente P, ¿sí? La fuente de los sacerdotes. Pero después esta propuesta de Génesis 17 es rechazada esta historia, es rechazada este relato, y por eso de ahí viene la expulsión de Agar, ¿sí? Que son reacciones al escrito sacerdotal. Entonces, cuando nosotros vemos el Génesis 16 y luego el Génesis 21, que estamos hablando de Agar y luego viene su expulsión, prácticamente es el rechazo a Génesis 17, que así no fuera, sino que ahora sí que Agar e Ismael tenían que irse expulsados, y eso fue una reacción al escrito de Génesis 17. Nosotros lo hemos leído y no nos damos cuenta. Ahora, después viene Génesis 24, ¿sí? Ahí cuando empiezan a buscar la esposa para Isaac fuera de Canaán, o sea, una cuestión separatista, de aquí no, de fuera. Entonces, de acuerdo a este relato que nosotros leemos en Génesis 24, este relato está ubicado en el siglo 7 antes de la era común, que es es decir, siglo 7 hasta la época persa. En ese lapso está considerado este relato de Génesis 24, ¿sí? Es un relato antiguo. Vamos a recordar otra vez, no estoy diciendo que eso sucedió en el siglo 7, entre el siglo 7 y periodo persa, no estoy diciendo eso, sino que un relato antiguo, ¿sí? De la memoria colectiva del pueblo, un relato antiguo, lo tomaron y lo redactaron, pero con situaciones actuales del momento del siglo 7 y el periodo persa, en ese momento, ¿sí? Es un relato antiguo, pero pues los camellos y el tipo de comercio y todo eso te habla de la época. Sin embargo, es un relato antiguo. Por eso te he estado diciendo hasta este momento, que todos estos relatos antiguos, antes del periodo monárquico sobre todo, y también en el periodo monárquico, no hay pruebas históricas al respecto. Son tradiciones orales solamente, ¿ok? Que han pasado de generación a generación. Génesis 15 contiene textos tardíos, ¿ok? Si, textos tardíos significa que ya estamos hablando después del siglo V, posiblemente algunos del siglo VII, pero más del siglo V, después del siglo V, antes de la era común, se consideran ya textos tardíos, ¿ok? Por ejemplo, algunos escritos, fueron en el año 300, antes de la era común, se consideran como textos tardíos ya. Entonces, Génesis 15, hablando de esto, es un texto tardío, pero es un eco de Génesis 17, ¿ok? Ahora, todo esto pueden ser relatos antiguos, pero no tienen, ahora sí que no tienen una relación con Abraham, pero fueron reelaborados para relacionarlos, ¿ok? Por ejemplo, el peligro cuando la matriarca, ahora sí que el peligro que ella pasó cuando fue expuesta, como la hermana de Abraham. Entonces vemos en Génesis 12, capítulo 12 del 10 al 20, también capítulo 20, capítulo 26, 6 al 14, vemos cómo la matriarca pasó una dificultad ahí. También vemos, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, capítulo 19, y también vemos el origen de los amonitas y los moabitas, capítulo 19 también, del 30 al 38. Ahora, estos relatos
Pueden ser relatos antiguos, pero no tienen una relación directa, conectada con Abraham, pero que fueron reelaborados. Checa, fueron reelaborados para poderlos relacionar, ¿ok? Fue un trabajo bastante arduo lo que tuvieron los redactores, recopilar toda esa información y poderlo transmitir. Ahora, por ejemplo, hablando de los sacrificios de los niños, que nosotros vemos en la Torá, cuando se prohíbe que ya no sacrifiquen personas o niños, tú no vas a prohibir algo que no se hace. Entonces, cuando tú lees en la Torá una prohibición es porque el pueblo lo estaba haciendo. Antes del exilio lo estuvieron haciendo, posiblemente en el exilio quizás estuvieron haciéndolo. Entonces ya cuando regresan, pues ahora sí que regresan con esa constitución, prohíben prácticas que hacían. Entonces en el preexilio, por ejemplo Deuteronomio, que fue en el siglo 7 aproximadamente que se hizo, Deuteronomio 12:31 y Deuteronomio 18, 10 al 11, prohíbe estas prácticas, ¿ok? Pero después del exilio, vemos que Levítico 18:21 y Levítico 20, versículo 2, habla de eso, pero ese es un escrito post-exilio. Entonces vemos antes del exilio y después del exilio con respecto al sacrificio de los niños. Entonces, cuando se tuvieron esta situación, tuvieron que agregar Génesis 22. ¿Sí? Con el objetivo de respaldar la prohibición de los sacrificios de los hijos, y tuvieron que tomar al personaje importantísimo que es Abraham, ¿ok? Pues si es Abraham, así debe de ser y cosas. Si me explico, tomaron ese personaje y ahora sí que agregaron el capítulo 22. Ahora nosotros podemos ver que este capítulo es para respaldar en cuanto a la prohibición de sacrificio de niños, de los hijos. Observemos que aquí, cuando dice en la versión hebrea, en el capítulo 22, Ha Elohim, se refiere a los dioses. Y estos dioses se refiere al dios El y Asherah. Cuando habla del mensajero de Yahvé, entonces ya estamos hablando de dos dioses diferentes. Estamos hablando que el dios El, ¿quién fue el que pidió el sacrificio? El dios El. Obsérvelo. Pero en la versión hebrea. En la Biblia BIN 2019, ahí sí viene un poco más claro, porque ahí sí menciona al dios El. Y si tú lo ves en la versión hebrea, vas a ver precisamente al dios El ahí. Entonces, el dios, ¿quién fue el que le pidió al hijo de Abraham? Dame a tu hijo. ¿Quién fue? El dios El, de acuerdo al escrito hebreo. Génesis 22. Ahora, ¿quién fue el que impidió que no sacrificara a ese bebé? No es un bebé, perdón, discúlpame. Al hijo de Abraham, a Isaac. ¿Quién se lo prohibió? Yahvé. Le dijo, no lo mates, el mensajero de Yahvé. Entonces, aquí estamos viendo que transmiten un mensaje. El Dios, Él es el que pide los sacrificios humanos de los hijos, pero Yahvé no, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos ahí que Yahvé proveyó ahí un animal para sustituirlo en Isaac, entonces ahí está el cambio del sacrificio humano por el de un animal. Ese es el objetivo de Génesis 22. Ese es el mensaje que está transmitiendo. Ya ves, el que pide los sacrificios humanos es el Dios El, pero ya no es el Dios El, ahora es Yahvé. Yahvé no pide sacrificios humanos, pero para esto vamos a tener ahora los animalitos que van a sustituir el sacrificio de los niños, de los hijos. Entonces, en el post-exilio, después del exilio, los escribas de la Torá instruyeron sobre el rescate de los primogénitos. Y de ahí viene esta parte legislativa en la ley ahora sí que espiritual. Ponen esa parte de cómo rescatar a los primogénitos para que ya no sean sacrificados. Entonces vemos que Éxodo 13:2 y también Éxodo 13:11 al 16, números 3 y al 40 al 45, nos están dando ya toda la información de que ahí los escribas de la Torá, en esa parte de Éxodo y Números, están instruyendo al pueblo de cómo rescatar a los primogénitos para que ya no los sacrifiquen. Ahora, después del exilio, los israelitas practicaron el rescate de los hijos tal cual como dice la Torá, con los animalitos de sacrificio,
¿sí? Pero también hay registros que ocasionalmente esa antigua tradición de sacrificar a los hijos, ahora sí que a los hijos, pues también existió después del exilio ocasionalmente. Y esto lo podemos confirmar en las historias escritas. Por ejemplo, en Jueces 11, 29 al 39, habla de esta situación, pero después Primera de Reyes 16, 34 y Segunda de Reyes 16, 3 y 21, versículo 6, confirman las historias de los sacrificios, ¿sí? De los sacrificios de los hijos. Ahora, todas estas cuestiones, vemos nosotros que el pueblo de Israel no entró a un monoteísmo inmediatamente. Ahora, si te das cuenta, los relatos de la Biblia nos muestran que la tradición oral con respecto al patriarca Abraham transmite un mensaje de las tierras, de multiplicación, de que no sacrifiquen a los hijos, que hagan esto mejor de los animales, porque Dios le proveyó a Abraham un animal. Si te das cuenta, todo, Abraham, un ícono, un personaje importantísimo, un patriarca importantísimo en la formación del pueblo de Israel, transmite un mensaje. Pero ¿qué pasa con Jacob? Bueno, pues en esta clase ya no nos da tiempo de hablar qué pasa con Jacob. Todo esto es interesante, muy interesante. Recuerda, antes del exilio, durante el exilio, después del exilio. Estamos estudiando las tradiciones orales, cómo fueron transmitidas, cómo fueron escritas, y estamos viendo también cómo la diferencia que hay entre Abraham y Jacob. Pues bueno, yo quiero terminar diciéndote la bibliografía: Las tribus de Yahvé, de Norman Godwald; La historia de Israel, Roland de Baus; La Biblia del Peregrino, tomo 1 y 2, de Luis Alonso Choquel. Hay un escrito importantísimo de Israel Finkelstein, una revista, La arqueología israelita y la historicidad de los libros del Antiguo Testamento. También está El creciente fértil y la Biblia, de Joaquín González Chegaray. Introducción al Antiguo Testamento, de Tomás Romer; La Biblia desenterrada, de Israel Finkelstein y también Silverman. También está la historia, la llamada historia deuteronomista, de Tomás Romer, y Los mitos hebreos, de Robert Graves. Entonces, miren, acerca de Abraham y de Jacob hay muchos mitos. Mitos sí hay, pero cuestión histórica carecemos de esto. Entonces, si el Eterno lo permite, en las próximas clases estaremos hablando ahora un poquito de los mitos, pero antes de eso tenemos que hablar de Jacob. ¿Quién es este patriarca, este personaje importante en la historia de Israel? Y también estaremos hablando de mitos acerca de estos personajes en la formación de Israel. Que toda la bendición, que mi Padre Eterno te bendiga, te guarde, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia, extienda su amor hacia ti, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Si el Eterno lo permite, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.